Cordial saludo, soy el pastor Carlos Ríos y quisiera abordar con ustedes un tema muy interesante, el tema del perdón. ¿Por qué tenemos que perdonar? A lo largo de mi vida pastoral, uno encuentra personas con muchas heridas, y heridas reales, situaciones que realmente marcaron la vida en la infancia, con sus padres, con personas cercanas. Y yo sé que esas situaciones han marcado la vida, y la han marcado con grandes cicatrices de dolor, de recuerdos dolorosos y situaciones que a veces no nos dejan ser libres. Yo cuando hablo con algunas de estas personas que han vivido estas situaciones, todos tratan de decir, no ha pasado nada, ya olvidé, eso es cosa del pasado. Pero resulta que a veces entre más tratamos de decir que hemos pasado la página y que hemos perdonado, nuestra vida, nuestros recuerdos, nuestro trato hacia nuestros semejantes reflejan que hay un aire de dolor. No sé si han tenido en cuenta esto, pero acuérdense que todo en la vida se va degradando. Uno puede empezar con algo que se llama falta de perdón. Y esa falta de perdón crece y avanza en el tiempo y se llega a convertir en resentimiento. Pero hay una palabra muy delicada en la que quisiera que usted pensara en este día, mientras reflexiona en este punto. La falta de perdón lleva al rencor, pero el rencor produce un cáncer en el alma que se llama resentimiento y amargura. Y este punto es un punto crítico, porque cuando llegamos aquí, quiere decir que la falta de perdón y el resentimiento hizo metástasis. ¿Qué quiere decir? Invadió nuestros sentimientos, invadió nuestra personalidad, invadió nuestras emociones. Y cuando queremos expresar algo, ya les digo, se nos deja ver algo de rabia, se nos dejan ver ciertas actitudes que la gente se pregunta, ¿por qué es así? ¿Por qué es tan irascible? ¿Por qué todo el tiempo reacciona de esta manera? ¿O por qué es una persona tan prevenida o tan conflictiva? Usted no ve que muchas veces, hoy por hoy, en nuestras relaciones vivimos una situación. ¿Cuál es esa situación? Nos cuesta abrirnos. Junto con mi esposa tenemos un ministerio que es el ministerio de los matrimonios, de las parejas. Y ustedes no saben cuántas historias llegan cada día a nosotros de personas que dicen, no sé identificar esto. ¿Por qué si yo amo a mis hijos? ¿Por qué si yo amo a mi esposa? Soy una persona tan fría, soy una persona tan retraída. A veces soy tan indiferente, cuando en mi interior yo siento las ganas y el deseo de comunicarle a mis hijos, a mi esposa y a todo mi alrededor que los amo, que los quiero, que son importantes para mí. ¿Por qué esta frialdad de mi corazón? Otros desarrollan sentimientos y comportamientos de venganza, de irritabilidad. Parece que todo el tiempo están sintiendo como un deseo de frustración o un sentimiento de frustración, y esa frustración lo hace a uno una persona iracunda, llena de rabia, como si todo el mundo estuviera pagando las consecuencias de algo que yo algún día viví. Piense en este momento, si hay cuadros e historias que todo el tiempo vienen a su mente y que le traen dolor y que lo hacen retraer de la realidad, yo sí pienso que hay cosas que usted debería poner en paz. Yo voy a ser un hombre de la Biblia. Este hombre de la Biblia, yo pienso que trae un cuadro muy interesante de su vida, y es un hombre llamado José. José viene de una particularidad de vida, y es José, su padre se llama Jacob. Jacob tenía dos esposas, Lea y Raquel. Lea le dio muchos hijos y de ahí nacieron sus 10 primeros hijos. Pero vino un hijo que nació a lo último, pero nació de su esposa, con la esposa que Jacob amaba, Raquel. Este hijo se llamó José. Bueno, dicen que los padres no tenemos favoritos, pero déjeme decirle que hay unos que no tienen ningún reparo en mostrar favoritismo. Y Jacob fue uno de ellos. Jacob amó a José más que a los demás. Y mientras los demás trabajaban todo el día afuera, en las labores del campo, de la tierra, de apacentar ovejas y de los rebaños y los campos, José se quedaba en casa. Mientras tal vez los hermanos usaban ropa de segunda, a José se le tejía su túnica de colores, las que usaban los privilegiados. Mientras que los demás hermanos dormían tal vez en el suelo y en la tienda, este dormía en la cama,
junto con su padre. Muchos favores empezaron a verse y a notarse entre sus hermanos y obviamente sus hermanos odiaron a José. Y lo odiaron pero de manera salvaje, visceral, a tal punto que cuando tuvieron la oportunidad, entre ellos algún día tramaron y dijeron, matemos a José. Y se lo llevaron, él estaba en el campo, dijeron, esta es nuestra oportunidad. Uno de ellos dijo, no lo matemos, no nos echemos esa suerte encima. Dice que pasaban unos madianitas, mercaderes de Egipto, que venían y en el camino reclutaban toda clase de cosas y personas para llevárselos a Egipto. ¿Qué hicieron? Vendieron a José por 20 piezas de plata. La Biblia dice que mientras eso pasaba, José fue echado en una cisterna y allí clamó a sus hermanos, voz que nunca se oyó. Imagínense la voz de un adolescente de 16 años, diciéndole a sus hermanos, no me hagan esto, no es justo. ¿Qué va a pasar conmigo? Me van a separar de ustedes, me van a separar de mi padre, me van a separar de mi casa y de todo lo que yo tengo. Su voz nunca fue oída por sus hermanos. ¿Qué le tocó a José? Dice la Escritura. Pues en esa cisterna duró mucho tiempo llorando y clamando a sus hermanos que nunca le oyeron. Muchos de nosotros podemos vivir algún tipo de cisterna. Momentos de dolor, momentos donde fuimos abusados, donde fuimos maltratados, donde fuimos perseguidos, maltrato físico, abandono de parte de nuestros padres o un padrastro. Yo sé que pueden haber muchas situaciones, aún entre hermanos. Tal vez esta historia que le estoy contando a usted de José y sus hermanos puede ser la historia de muchos de ustedes. Favoritismos en la casa que hicieron que usted fuera una persona relegada por sus padres en su casa. ¿Qué cisterna vivió usted en su vida? ¿Qué lo retuvo? ¿Y qué hizo que durante muchos años usted sufriera y sufriera en silencio? Pasara tiempos de dolor, muchas lágrimas, tal vez sin que nadie lo viera y lo notara. Por eso es que cuando yo hablo como pastor del perdón y le digo a las personas, usted tiene que perdonar, las personas inmediatamente saltan y me dicen, pastor, claro, como usted no fue el que vivió eso, como usted no fue el que fue abusado, como usted no fue el que trataron mal, que lo tiraban en una piscina con agua a ahogarlo, como a usted no fue el que maltrataban cada vez que mi papá llegaba borracho, que nos tocaba escondernos, porque si no acababa con todo. Como yo vi a mi mamá ser maltratada, abusada, muchos vieron morir a sus madres de mano de sus padres. ¿Y qué me dice de aquellos jóvenes que llegaban a sus casas con su mamá borracha o drogada, donde prácticamente les tocó criar a sus hijos porque sus papás no estaban? Muchos fueron vendidos por sus propios padres, vendidos a la prostitución, vendidos a la mendicidad. Historias tendría todas para contar y muchos me dicen, es que como usted no lo vivió, entonces a usted le queda muy fácil decir que es perdonar. Pues yo quisiera aclarar varios puntos acerca del perdón. Primero, pienso que así como el amor no es un sentimiento sino una decisión, asimismo es el perdón. Es una decisión. Usted tiene dos caminos: guardar, quedarse en la cisterna y simplemente decir, la vida se me vino encima, Dios no me ama, la gente no me ama, soy un desgraciado. Usted decide. Y tal vez muchos de ustedes han avanzado y han tratado de ponerle capas y capas a la cosa como para no volver a recordar, y mentiras. Vienen noches de insomnio o a veces cuando usted está bajo los efectos del alcohol o ciertas cosas, cuando sale todo a relucir y cuando usted no puede ser realmente feliz. O sea que cuando hablamos del perdón, yo en ningún momento le digo a una persona que perdonar es olvidar y que perdonar es darle la razón al ofensor. En ningún momento le estoy diciendo eso. Y déjeme le explico. Primero, hay un concepto bíblico muy importante. ¿Sabe qué dice la Biblia de Dios con respecto a nosotros y nuestros pecados? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios tomó nuestros pecados y los echó en el fondo de la mar. Eso dice la Escritura. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios perdonó nuestros pecados y los echó al fondo del mar, pues obviamente ustedes saben que eso no es textual. Lo que está diciendo es que esos pecados ya no tienen efecto. ¿Qué quiere decir? Que esos pecados ya no interrumpen nuestra relación con Dios. Eso es lo que quiere decir el término perdonar,
dejar sin efecto. Es exactamente lo mismo. Cuando usted paga una deuda y hay un pagaré o hay algo de por medio, cuando usted lo paga, ese pagaré deja de tener efecto. Usted ya no está obligado a cumplir una cosa porque ya se cumplió. De una u otra manera se pagó. Bueno, cuando yo le digo a usted que perdone, es que deje sin efecto lo que pasó. ¿Qué quiere decir? Que no haya dolor, que no haya una lista de agravios que usted todo el tiempo esté recordando. No olvide, si quiere no olvide, porque yo sé que esas situaciones quedan ahí, pero la idea es que sin olvidar no causen dolor, porque realmente el perdón es una herida sanada. Póngame atención, perdón es una herida sanada, que cuando usted toca no hace daño, no duele. Sí, la herida está, la herida se ve, entonces tranquilo. Si usted me dice que no quiere olvidar, no olvide, pero que esta herida cuando se toque no duela. Ahí es donde hay que dar el paso, porque realmente lo que usted no puede es seguir alimentando su dolor y su rabia. ¿Qué es falta de perdón? Es justicia por mi propia cuenta. Y siempre estoy pidiendo justicia, y para nosotros justicia, ¿qué es? Venganza. Si alguien al que involuntariamente un conductor mató a su hijo con un carro, y estoy hablando involuntariamente, pero ¿qué tal cuando ese hijo muere de un conductor borracho? Queremos justicia. O alguien como los delitos tan atroces que pasan alrededor del mundo, que por un celular, que por una cosa ínfima matan a un ser humano y a una persona y le quitan la vida. No sé, por ejemplo, en Colombia, todas aquellas personas que pasaron tantos años por la tortura del secuestro, de perder todo derecho como ser humano. Dígale a un ser humano de estos que perdone, dígale que olvide. No, yo en el Señor sí te quiero decir, hay que perdonar. Mire, uno de los más grandes regalos que Dios le dio al ser humano en su relación con Él fue el perdón de los pecados. Si usted mira lo primero que Dios vino a hacer, dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida. ¿Y qué produce esa vida? Una nueva relación. ¿Qué produce esa vida? Que no vivamos del pasado y que Dios no nos viva ni señalando, ni criticando, ni juzgando y nos viva recordando. Es que ese es el objetivo del perdón. El objetivo del perdón es dejar sin vigencia el pasado y que eso no siga haciendo daño y produciendo cada día más y más dolor en los corazones. Mientras ves esta transmisión, Dios conoce tu dolor, Dios conoce tus lágrimas. Y si tú algún día le has hecho la pregunta a Dios, Dios, ¿dónde estabas cuando todo esto pasaba? Te quiero decir que Dios estaba ahí. Lo que pasa es que Dios no es culpable de las decisiones que los seres humanos toman. Eso no fue una decisión de Dios. Fue una decisión de este mundo caído, de este mundo en pecado, de este mundo que no respeta la vida del ser humano, de las personas, que no respeta los sentimientos. Las consecuencias que vivimos es de un mundo bajo los efectos de la droga, del alcohol, de la ambición, de la desmedida avaricia del hombre. Lo que hoy encontramos es una sociedad que sin Dios está completamente desorientada. Entonces, primero, no necesariamente tienes que olvidar. Lo que tienes que dejar es sin efecto el pasado, la herida, el dolor, porque ahí es cuando se te vuelve en resentimiento y llega el cáncer de la amargura de tu alma. Y tú tienes que ponerle sanidad a eso. Es más, si tú eres un cristiano, te voy a dar un dato que para mí es muy relevante. Hebreos capítulo 12, versículo 15, da uno de los puntos más críticos de por qué un cristiano tiene que perdonar. ¿Por qué un hijo de Dios debe perdonar? Hebreos 12, 15 dice, mirad que no haya ninguna raíz de amargura que brotando de vuestros corazones estorbe la gracia de Dios y aún vuestras oraciones. La amargura produce eso. Estorba la gracia, estorba las oraciones, estorba la relación con Dios. Nunca serás un cristiano libre, nunca serás una persona sana, nunca serás una persona con salud mental si dejas que la metástasis de tu odio, de tu rabia, de tu amargura y tus sentimientos de venganza lleguen al corazón. ¿Por qué la Biblia habla de perdón y no de venganza? Por una sencilla razón. Sé que muchos de ustedes, les dije que les iba a explicar dos cosas. Una, porque
si es necesario, no tengamos que olvidar. Pero dos, dije que hay algo también muy importante que tenemos que tener en cuenta con respecto al perdón. Y es que si yo pido perdón, entonces la otra persona queda exonerada. No. O a la otra persona le estoy dando la razón. Tampoco. Es más, te voy a dar un punto tercero que es mucho más fuerte. La Biblia dice, la venganza del hombre no opera la justicia de Dios. El camino nunca será la venganza. El camino nunca será el desquite. Por eso el camino de Dios es el perdón. Pero ojo con esto. La Biblia dice, en ese mismo versículo dice, dejen la venganza en manos de Dios. Yo daré el pago. Estése tranquilo. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Eso es lo que hay que hacer. Déjelo en las manos de Dios. Miren, este hombre, José, su cisterna, luego es llevado a Egipto. Imagínense, fue arrebatado por sus propios hermanos de su tierra, de su lengua, de su religión, de su padre, de todo. Y de un día para otro aparece en Egipto. Imagínense pues, otra lengua, otra raza, otra cultura, otro idioma, otra religión, a empezar de cero y ser tratado como un esclavo. Porque llegó a una feria. Allá llegó José a ver quién se apiadaba de él y le daba una esperanza. Lo recogió un hombre llamado Potifar. Lo tomó y le dijo, démenlo, está joven, parece fuerte. Se lo llevó a su casa. La Biblia dice que Dios estaba con José. La Biblia dice que lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Yo sé que te han herido, yo sé que te han hecho daño, yo sé que la has pasado mal, pero eso no quiere decir que Dios no está contigo. José tenía dos caminos, o quedarse recordando con rabia a sus hermanos y lo que le había acabado de pasar, o entender que Dios tenía el control y que Dios permite muchas cosas para nuestro bien. ¿Sabe qué pasó? Pues el sello de la presencia de Dios en la vida de José hizo que José fuera prosperado. Dice la Biblia no solo que Dios estaba con él. ¿Sabe qué dice el texto de la Escritura? Dice, y todo lo que José hacía, dice Génesis capítulo 39 del 2 al 4. Todo lo que José hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Y mire dónde terminó esta historia. Mire, y puso su amo en manos de José todo lo que él tenía, pues veía cómo el Señor los prosperaba en todo. Usted no se puede quedar revolcándose en su pasado. Vea la presencia de Dios y deje que Dios utilice las circunstancias. ¿Quién iba a creer que este hombre, arrebatado de todo lo que lo arrebataron, en una cisterna, luego vendido como un esclavo, uno dice, de ahí para allá, ¿qué más puede pasar? Y mire dónde terminó José. Dios lo bendijo. Luego las circunstancias, injustamente por ser fiel a su Dios, lo metieron a una cárcel. Pero dice la Biblia que en la misma cárcel terminó siendo el jefe de todos los que estaban en la cárcel. Y un día tuvo la experiencia de llegar delante de Faraón porque Faraón necesitaba un hombre sabio que interpretara un sueño. Oh sorpresa, que cuando José fue oído por Faraón, Faraón dijo, usted va a ser el segundo hombre en Egipto. No va a haber nadie mayor que yo aparte en este reino. Usted será el primer ministro. Y de ahí en adelante José gobernó los caminos de Egipto. Gobernó la tierra. Fue un hombre que trajo prosperidad a la nación. Su sabiduría y su gracia lo llevaron. Y aquí viene el final de esta historia y a donde quiero llegar para hacer una oración con usted. Hay un pasaje muy revelador y quisiera recordárselos a ustedes para que lo guarden en su corazón. Yo lo llamo versículo de espejo. Y lo llamo versículo de espejo porque usted debería colocarlo en un espejo para verlo todos los días. Ahí donde usted se lava los dientes cada mañana y donde usted se afeita cada mañana o donde usted se maquilla cada mañana, coloque este versículo. Génesis 50:20. José le dijo a sus hermanos, ustedes procuraron hacerme mal y Dios lo usó para bien. En un pasaje anterior, cuando los vio por primera vez, no se contuvo, se fue a llorar, lloró un rato y volvió. Sus hermanos no lo habían conocido y él se les presentó y le dijo, yo soy José, vuestro hermano,
el que vendiste como esclavos para Egipto. Pero mire lo que le dice en el siguiente texto. Le dice, no os pese haberme traído acá, porque para preservación de vuestra vida me envió Dios delante de vosotros. Así habla una persona que entiende que no son las circunstancias ni las personas las culpables. Puede ser que lo que te pasó haya sido duro, crítico, pero no busques culpables, ni te quedes retorciéndote en el lodo de la amargura, el pasado y el resentimiento. Deja que Dios use las circunstancias para bien, porque la especialidad de Dios es convertir las cosas malas en buenas, en convertir las cosas malas en una bendición para tu vida y los tuyos. Deja que Dios use eso, y José lo entendió con sus hermanos. Ustedes no fueron los que me trajeron aquí. El que me trajo fue Dios, adelantándome a lo que iba a pasar en el mundo y colocándome en este lugar. Gloria a Dios. Esa es la perspectiva real de las cosas. Las cosas son para bien. Si tú estás hoy donde estás y lograste sobrevivir a todos esos momentos de dolor que fueron duros en tu vida, no los olvides, perdónalos, que no tengan efecto sobre tu vida. Tendrán su castigo, lo tendrán, no de tu mano, de la mano del que hace justicia, que se llama Dios. Pero tú vive la bendición. Si estás vivo, si estás sano, entonces sal de esa costra y de esa cárcel de falta de perdón que vive tu alma. Y hoy enmarca esto en tu corazón. Esto fue para bien, fue para bendición. Dios me trajo hasta aquí. Ustedes no son culpables de nada. La especialidad de Dios es convertir lo malo en bueno, y que realmente yo pueda vivir con un corazón restaurado, completamente sano, completamente libre. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de sanar el corazón. Es tiempo de soltar toda carga, todo peso, toda opresión del corazón. Si lo hacemos, seremos verdaderamente libres y experimentaremos el amor y la presencia de Dios. Quiero que me des la oportunidad de hacer una oración por ti. Quiero que me des la oportunidad de decirle a Dios hoy, no le digas mentiras a Dios. No le digas que ya pasaste la página. No le digas a Dios que no pasa nada, porque sí está pasando algo. Aprovecha este día, este tiempo, esta reflexión y haz una oración conmigo. Dile a Dios, sí me duele, sí tengo amargura, y esto ha hecho metástasis en mis pensamientos, en mi corazón, porque tengo sentimientos de venganza, de desquite. Porque hay veces donde no duermo, donde no la paso bien, porque esos sentimientos me atormentan, se me vienen una y otra vez, haciéndome sentir menos que los demás. Es más, si tú hoy le tienes que decir a Dios que estás resentido aún con Él mismo, porque siempre te has hecho la pregunta, ¿dónde estabas, Dios, cuando me violaron? Cuando me secuestraron, cuando me maltrataron, cuando me hirieron en la forma como lo hicieron. Yo quiero decirte, no importa, siéntete en la libertad de pedirle perdón aún a Dios, pero no dejes que eso se almacene en tu corazón. Si alguien por alguna razón te mandó este video, porque sentía en su corazón que tú lo necesitabas, recíbelo, no te resistas. Y si tú me dices que no oras, ora. Ora. Te estoy invitando a que hagas algo que va a ser terapia para tu corazón, restauración para tu vida. No cargues más con el pasado, no te revuelques más, ni vivas más en esa cárcel. Recuerda estas 3 cosas. Primero, que cuando pides perdón o perdonas, no le estás dando la razón al ofensor. En segundo lugar, no tienes que olvidar. Lo que tienes que dejar es que la herida sane, que eso ya no tenga efecto. Recuérdalo todas las veces que quiera, pero con gratitud, con alabanza y con adoración al Señor. Y en tercer lugar, que qué va a pasar con el ofensor, déjalo en las manos de Dios. Dios dará el pago. Dios es un juez justo. Mientras oras, te voy a contar una última historia de José para que alabes a Dios. José tuvo 2 hijos. Al primero le puso un nombre que en hebreo dice, Dios me ha hecho olvidar. ¡Qué terapia tan hermosa! Entonces, él llamaba a su hijo. Dios me ha hecho olvidar, ven acá. Dios me ha hecho olvidar, lávate las manos. Dios me ha hecho olvidar,
a cenar. ¡Qué belleza! ¡Qué terapia! Y el segundo los llamó en hebreo, Dios me ha hecho fructificar. ¡Qué lección tan hermosa! Porque José con su primer hijo se hacía una terapia. Tengo que perdonar y no me puedo quedar aquí. Y con su segundo hijo tomó una decisión. Vamos hacia adelante, porque no me puedo quedar aquí. Este hombre vendido, este hombre en una cisterna, este hombre en una situación, llegó a ser el primer ministro y a gobernar la tierra. Usted elige. Usted tiene dos caminos. O avanza o se queda lamentando. O aprovecha las circunstancias sabiendo que Dios todo lo usa para bien y verá la gloria de Dios y verá milagros en su vida. Señor, gracias por cada persona que escucha este video y yo te pido que sea de sanidad y restauración en Cristo Jesús. Amén y amén.